Estamos con la doctora Victoria Sayanes, ella es jefa de residentes de la Clínica 25 de Mayo, porque vamos a hablar acerca de un tema que después de la pandemia adquirió gran relevancia por la cantidad de consultas. Nos referimos a la diabetes. ¿Qué es la diabetes, doctora? Bueno, la diabetes es una enfermedad metabólica, ¿sí?, que se caracteriza por una regulación, en realidad una mala regulación en el nivel de glucosa en sangre, es decir, que está aumentada sobre los niveles normales, y eso trae muchísimas consecuencias a nivel del metabolismo. El metabolismo sería lo que regula las funciones de nuestro cuerpo, con lo cual el aumento de esta glucosa en sangre hace que no funcionen los órganos como uno espera que funcionen. Es una enfermedad multisistémica, eso quiere decir que afecta a todos los órganos del cuerpo, ¿sí? A pesar de que característicamente conocemos que es la glucosa lo que genera las alteraciones, afecta a todos los órganos del cuerpo y es una enfermedad crónica, es decir, que requiere un tratamiento de por vida, ¿sí? Generalmente. Está muy asociada, sobre todo hoy en día, al sobrepeso y la obesidad, pero también a otras alteraciones, ¿sí? Enfermedades autoinmunes, ¿sí? que se dan en personas tal vez más jóvenes sin cambios en lo que es el metabolismo. ¿Cuáles son los signos de alarma que tenemos que tener en cuenta si somos diabéticos al momento de ir a la consulta? Bien, los pacientes diabéticos en general, las consultas que nosotros mayormente vemos en internación son las infecciones, ¿sí? Son dentro de las alteraciones que genera la diabetes, también genera alteraciones en la inmunidad, ¿sí? En la vascularización, y es muy frecuente que los pacientes vengan con infecciones, sobre todo infecciones de la piel, por ejemplo, ¿sí? Lo que se conoce como pie diabético, que son aquellas infecciones que se generan en un pie de un paciente diabético, que genera en realidad compromiso más profundo que la piel, sino muchas veces muscular y óseo. Estamos viendo a muchos pacientes que después de la pandemia y los pocos controles que están teniendo, pueden llegar a tener infecciones más graves y que requieren otro tipo de tratamiento. También las alteraciones cardiovasculares, ¿sí? El aumento de infartos, la hipertensión, la insuficiencia renal, es decir, el daño renal producto de la diabetes, aquellos pacientes que terminan en diálisis muchas veces por esto, y entre otras cosas, también alteraciones vasculares cerebrales, como es una ACV, también producto de la mala regulación y en los controles. Sobre todo este año, sí, como decía, sí, el hecho de que no va a haberse controlado durante 2 años hace que estamos viendo patologías más avanzadas y más graves producto de la falta de control. ¿Cada cuánto tendría que ser la visita al médico para poder llevar un control adecuado de esta patología? Eso depende de cada paciente, ¿sí? Idealmente los controles son anuales o semestrales, pero en aquellos pacientes que no tienen un buen control de la glucosa, ¿sí? Y que no logramos con la medicación llevar a las medidas que necesitamos, también inicialmente necesitemos un control junto con el endocrinólogo un poquito más cercano, ¿sí? Pero eso depende mucho de cómo esté el paciente, los controles, la medicación que tome y cómo llevemos la enfermedad. ¿Es un trabajo en equipo el del abordaje de este paciente? Siempre, en todas las patologías, pero la diabetes en particular, es un trabajo en conjunto entre el clínico, el endocrinólogo, el cardiólogo, muchas veces el neurólogo, si tiene alteraciones en el riñón también el nefrólogo, y trabajamos en equipo para que el paciente tenga la mejor atención posible. Como último mensaje, les recomendamos a todos los pacientes diabéticos que tengan alguna patología o alguna duda, que consulten rápidamente, sí, que no se automediquen, que no se queden con dudas, y que es preferible tener una consulta previa que evitar las complicaciones posteriores.